Buenas noches, jóvenes. Siguiendo con los videos prácticos de PowerPoint. En este caso, hoy nos tocará ver un poco acerca de transiciones, el uso de transiciones en PowerPoint y algunas otras ajustes que podemos hacer a PowerPoint para mejorar el trabajo con algunos objetos, con textos y mejorar un poco el orden de nuestras presentaciones. En ese caso vamos a ver la pestaña Diseño, que podemos tener nosotros en la pestaña Diseño, y la pestaña Transiciones, así como algunas de las opciones en la pestaña Vista. Entonces, para no alargar mucho el video, vamos a entrar en materia. En la pestaña Diseño, yo puedo cambiar el tema de mi presentación y así también puedo escoger alguna variante de mi tema. En este caso, yo estoy escogiendo este tema que está marcado en este momento, ¿verdad? Pero yo podría cambiarlo por este otro tema, podría cambiarlo por este tema. Y a su vez, como les menciono, cada tema tiene diferentes variantes. En este caso, yo puedo escoger esta variante o escoger a esta otra. Puedo cambiar a este tema, usar esta variante color azul o usar este otro tipo de variante. Entonces, puedo escoger un tema y ese tema podrá tener una o más variantes. También puedo cambiar el tamaño o la forma en cómo se presenta la diapositiva. Puedo normalmente dejarlo en tamaño estándar, que es una relación 4:3, o puedo ponerlo en pantalla panorámica, que hace que la presentación se vuelva un poco más larga. En ese sentido, ustedes son libres de utilizar el tamaño que más les convenga. Entonces, volviendo a la parte de temas, yo me voy a quedar con el tema que tenía. Para eso voy a deshacer todos los cambios que había hecho. Y me voy a pasar al tema original, que era este. Entonces, en diseño es la parte visual de nuestras presentaciones. Es meramente trabajar con temas, trabajar con variantes sobre un tema, trabajar con la disposición de las diapositivas, si un tamaño 4:3 estándar o un tamaño vista panorámica, que es una relación 16:9. Otra cosa que también puedo hacer acá es jugar con los fondos. Yo puedo, por ejemplo, tener un relleno sólido, puedo tener un relleno degradado, puedo ir degradando este relleno y ustedes ven como en algunas partes de la diapositiva cambia. Puedo cambiar ese degradado restablecido, puedo cambiar la dirección de ese degradado, puedo cambiar el color del degradado mismo, como tal. Puedo aplicarlo a toda la presentación o a una diapositiva en específico, o puedo restablecer como tal. En relleno con imagen o textura, yo puedo tomar un relleno de una imagen. Entonces puedo tomar esta imagen y ponerla como una imagen de fondo, ¿verdad? Puedo darle textura. Puedo mostrar la imagen la imagen mosaico como textura, si así lo quiero. Y hay muchas opciones que puedo trabajar acá en la parte de desplazamiento. Desplazamiento en X. Escala al 100% yo la puedo bajar. Escala Y la puedo bajar de un 100% a un 95%. Y ustedes ven cómo el fondo de nuestra presentación de alguna forma cambia. Igual puedo restablecer todo como una medida por si he cometido algún error a la hora de tocar mi diseño. El relleno con trama, pues tampoco es que sea muy usado, pero yo puedo ocultar los gráficos de fondo, si así lo deseo, y dejar la presentación muy plana. Puedo tener un primer plano, puedo tener un fondo. Entonces, como verán, este fue mi primer plano, lo puedo cambiar. Así como puedo cambiar también mi fondo. Yo puedo jugar con los diferentes estilos
de tramas que PowerPoint me proporciona. Y puedo volver a dejar los gráficos o los recuadros o las líneas que tenía el tema original. Y también puedo volver a restablecer todo sin ningún problema. Entonces, en la parte de diseño está la parte de temas, la parte de variantes, el tamaño de la presentación y formatos de fondo que yo puedo utilizar. Vamos a lo que nos interesa, que era la parte de transiciones. Cuando en la columna izquierda yo veo una estrella como esta, es porque la diapositiva en específico tiene animación o tiene alguna transición, y eso es lo que me lo indica. En este caso, por ejemplo a esta, si yo le quito la transición de van a ser y le dejo que ninguno, ven cómo la estrella se desaparece, porque le entiende que este objeto no tiene ninguna animación, ven que no tiene ninguna, y tampoco tiene ninguna transición. A la hora que yo le pongo una animación, ven cómo vuelve a aparecer la estrellita, porque me indica que se puede reproducir una animación o una transición, que es esta parte de acá. Entonces yo dejo ninguna, me voy a transiciones y le digo que quiero dividir. Entonces yo puedo ver la vista previa de mi transición. Es decir, cómo va a pasar de la diapositiva número 1 a la diapositiva número 2. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con las transiciones? En este caso, esta tiene una transición del tipo de desvanecer. Como verán, hay diferentes tipos de transiciones. Hay unas que son muy sutiles, hay unas que son muy llamativas y hay unas que tienen contenido dinámico. Por ejemplo, veamos esta. ¿Qué quiere decir? Que hace que el contenido también sea parte de la transición. Como ven, el contenido también es parte de la transición y no una simple transición como esta, donde el contenido sigue siendo estático. Entonces, hay tres clasificaciones, o sutil, o llamativo, o con contenido dinámico. Eso dependerá de la creatividad que ustedes tengan y el público al cual va dirigido su presentación. Al igual que las animaciones, las transiciones también tienen opciones en la forma en que se presentan. Por ejemplo, este de entrada, entonces yo lo veo de esta forma, pero también esa transición tiene otras variantes. Puede ser de salida, es decir, que los objetos vienen de afuera hacia adentro. Entrada con rebote y también salida con rebote. Por ejemplo, transportar. También tiene opciones. Que se transporte de la derecha o que se transporte de la izquierda. Entonces ustedes pueden tener una doble combinación a la hora de hacer transiciones. Pueden escoger la transición misma y pueden ver qué efectos posibles tiene esa transición. Hacia abajo, hacia la esquina, de izquierda a derecha, como un rombo, como una cruz. Entonces, como verán, pueden jugar entre las diferentes transiciones y los efectos que pueda tener esa transición. Obviamente no todas las transiciones tienen los mismos efectos. Ok, ¿qué más puedo hacer con una parte de transiciones? Yo puedo agregarle sonido a una transición. Por ejemplo, le puedo agregar un sonido de cámara y puedo ver cómo se escucha. Puedo agregarle un sonido de clic. Puedo agregarle un sonido de moneda. Entonces yo puedo agregarle un sonido a cada una de las transiciones. También hay una duración. La duración es de la transición misma. Por ejemplo, este tipo de transición me dice que dura 1 segundo. Yo puedo hacer que eso sea más bajo y sea muy rápido. O puedo alargar esa transición. Todo dependerá del tiempo que ustedes tengan disponible para el efecto en cada transición. Pueden aplicarlo a todas sus diapositivas o simplemente manejar una transición
por cada una de las diapositivas. También puedo decirle que cada transición, como lo vamos a ver acá en la parte de presentación, yo normalmente al darle un clic voy generando la transición entre cada diapositiva. Por ejemplo, esa transición es muy lenta. Entonces, a cada clic yo estoy generando, o yo le estoy diciendo a PowerPoint que es hora de pasar a la siguiente diapositiva. Pero también yo puedo programar y yo puedo decir que no va a ser al clic, sino que después de 5 segundos, esta que se mueva después de 2 segundos, esta que se mueva después de 4 segundos, después de 2, después de 4, me voy a la parte de presentación, presentación con diapositivas, me coloco sobre la primera, entonces le digo desde el principio, y después de los segundos que yo le dejé, la diapositiva debe de cambiar. Déjenme validar en cuanto deje esto. Ok, perdón, aquí cometí un error. Cometí un error. Vamos a ver si no funciona. Entonces vamos a darle a esto. Esto tiene... Ok, es que no los quité. Vamos a quitarle, hacer clic con el mouse. Veamos qué sucede. Veamos. Transiciones. Duración. Después de 2 segundos. Después de 2. Después de 2. Ok, jóvenes, ya encontré cuál era el problema y se lo voy a comentar. Para que aplique los intervalos que yo le he dado a la transición, entonces yo debo de usar esta opción que dice usar intervalos. Si yo se la quito, cuando quiero ver la presentación o quiero emular la presentación, él no va a entender los intervalos que yo dejé en la parte de transiciones. Entonces un buen punto es que si quieren ver su presentación en vista previa
y quieren evaluar el tiempo el tiempo de transición entre cada diapositiva, se deben de ir a presentación con diapositivas y deben de marcar usar intervalos. Entonces veamos el ejemplo. Yo le digo que la diapositiva número 1 se va a mover o va a hacer su transición después de 2 segundos, porque ya le quité la opción hacer clic con el mouse. La número 2, yo le estoy diciendo que después de 4 segundos se va a mover. Y la número 3, yo le estoy diciendo, le voy a decir que después de 3 segundos también se mueva. La número 4 le voy a decir que lo haga después de 4 segundos. Y la número 5 le voy a decir que lo haga después de 2 segundos. Entonces, si yo me voy a la diapositiva inicial, me voy a presentación con diapositivas, y le digo, desde el principio, habíamos dicho que esta se va a quitar después de 2 segundos, esta se va a quitar después de 4 segundos, entonces veamos cómo queda. Desde el principio, me pasan los 2 segundos, estas son 4 segundos en las cuales va a estar presente la diapositiva. Como verán, no estoy haciendo ningún uso del mouse y automáticamente las diapositivas están haciendo su transición con el intervalo que yo escogí. Estas eran 2 segundos y aquí finaliza. ¿Qué utilidad puede tener hacer el uso de intervalos? Que yo puedo determinar que si una presentación dura 20 minutos, yo puedo darle un tiempo específico a cada una de las diapositivas. Y con esto yo puedo controlar mi tiempo. Y sé que cuando una diapositiva ya hizo su transición es porque ya debo de haber terminado como tal de explicar esa diapositiva. Otras cositas rápidas que vamos a ver en la parte de vista, y que a veces son muy útiles, es el uso de la regla, que se marca aquí. Es el uso de las líneas de cuadrícula que me ayudan a posicionar los objetos, ¿verdad? Me dan una facilidad de posicionarlo. Otras son las guías, que también me ayudan a posicionar el objeto y de alguna forma centrarlo en un área determinada de la diapositiva. Y acá hay una opción muy útil que son las guías inteligentes. Si se fijan, yo me estoy moviendo y en ningún momento ha aparecido una guía para decirme si esto está al centro o no, ya sea horizontalmente o verticalmente. ¿Por qué? Porque yo la acabo de desactivar en esta opción que dice mostrar guías inteligentes. Lo vuelvo a marcar, le doy a aceptar y veo que cuando me muevo aparece una guía que me indica que esto está centrado con respecto a la diapositiva. Veamos esta. En este caso aparecen otro tipo de guías inteligentes porque estoy trabajando con más de un objeto. Entonces, si fijan, este, por ejemplo, me estoy alineando con el segundo objeto de hacia abajo. Me indica si está centrado o si se va a centrar de forma vertical o de forma horizontal. Entonces, esta opción es muy recomendable dejarlo cuando trabajamos en una diapositiva en la cual hay muchos objetos como tal. Entonces, siempre recuerden el uso de la regla, el uso de las guías de cuadrícula, el uso de las guías y activar mostrar guías inteligentes. En este caso, pues, yo las de cuadrícula no las suelo utilizar. Estas muy poco, el tema de regla tampoco, pero sí me gusta utilizar las guías inteligentes. Hasta aquí llega la sesión por hoy. Entonces le voy a subir este video ahora.